Bueno amigos, pues estamos aquí con Eugenio Monesma, al que seguramente conocéis más que a mí. No es famoso ni nada en YouTube, ¿verdad? Millones de seguidores que tiene ya. Y estamos en un nuevo lagar, porque ya he hecho algún capítulo con él de lagares. Y este es un lagar que ha aparecido muy cerca de Los Bañales, un lagar tremendo, grandísimo, que nos lo va a explicar, como en otras ocasiones, el amigo Eugenio. Eugenio, ¿cuándo apareció esto? El año pasado creo que lo vimos ya, ¿no? Vinimos contigo, hiciste unas tomas aéreas de lo que eran las estructuras, que en realidad solamente se veía este lomo, Sí, lo que se ve ahora con líquenes, este lomo, claro. Lo que se ve oscuro en todo el conjunto. Y avisamos, lógicamente, al encontrar cerámica romana por el entorno, avisamos a Javier Andreu, que es el que dirige todo lo que es la excavación de la Villa de los Bañales, y a Paloma Lorente, que es la arqueóloga que lleva todo, claro, las excavaciones en todos estos conjuntos. Y es el equipo de Los Bañales el que lo está excavando ya el año pasado parte. Exacto. Y este año y más años, porque esto tiene un tamaño que hay para rato. Pero nos va a explicar un poquito, Eugenio, en qué consiste esto. A ver, aquí tenemos lo que sería una pisadera, pero vemos que hay dos pisaderas, una que vierte hacia esta parte que puede haber un lago, lógicamente está enronado. O sea, que nos queda otra piscina ahí, en ese montón de ruina, esto va para largo. Aquí tenemos otra pisadera con unos encajes, que aquí, claro, tenemos unas serias dudas, porque hay dos niveles, uno que sería el caldo que cae de la pisada, lógicamente, y este podría ser de la prensada, o si ha habido una reutilización posterior. Y aquí tenemos lo que es el laco con un pocillo perfectamente excavado, todo circular, precioso, donde eso es donde quedaba el sedimento. Exacto. Digamos el sólido que... Exacto. ¿Cuánto tiempo estaba el vino en estos recipientes? Depende de la fermentación que le quisieran dar, porque luego hay aquí unos encajes muy interesantes que ya en el otro lagar de el Uso y la Rueca, que es de estas mismas características, aquí van unos palos cruzados en estos encajes, unos palos cruzados con un cestillo que hace de filtro, es decir, hay una triple filtración, es decir... O sea, aquí, que entre esas muescas que veo ahí, que son dobles, y estas que estás pisando tú, más o menos ahí abajo, iban dos maderos, y en el medio había como una red. Un cestillo, vale. Un cesto. Y ya teniendo en cuenta también que aquí probablemente en este agujero hubiera un fajo de vegetación que ya impidiera que los sólidos de la pisada... Filtro. Exacto, primer filtro. Segundo filtro es el cestillo. Y tercer filtro ya es el propio pocillo. Sí, la sedimentación está de abajo. Por decantación, todo el líquido viene aquí, pero el sólido se quedaría aquí en el pocillo. Oye, una pregunta te voy a hacer. ¿Ves que hay como unas cazoletillas? Nada, eso es de picar y de la erosión. Ese ya no lo sabemos. ¿Puede ser una reacción química del vino, no lo sé, del ácido del vino con la arenisca? Imposible, yo no puedo responder a eso, y eso tampoco sé. No sabemos qué puede ser. Eso ya habría sido un encaje de alguna viga. Que aquí esté toda la pared y todo el suelo con esa especie de cazoletillas en el fondo. Pero esto es erosión. Y luego está esta zona, que esto ya lo explicarán aquí la arqueóloga que ha investigado este tema. Sí, Paloma. ¿Esto qué sería ya? Esto es lo que ha aparecido recientemente, porque esto en realidad, todo esto se ha venido excavando estos días, y luego ha aparecido aquí una serie de espacios, que claro, todo esto ya tienen que interpretarlo los arqueólogos o Javier Andreu. ¿Esto ya son almacenes o alguna cosa de estas? No sabemos, esto claro, tenemos que tener en cuenta que todo esto baja en nivel, baja así inclinado hacia allá. Esto te lo explicarán Paloma, que es la que ha estado excavando todo esto. Ella te puede explicar, porque vemos que hay aquí una inclinación. Lógicamente aquí desconocemos qué es lo que puede salir. O sea que todo esto van a ser estancias también relacionados con esto, ¿verdad? Pueden ser almacenamientos, puede ser, en fin, puede tener multitud de utilidades. Lo que pasa es que aquí tampoco hemos encontrado lo que se suele encontrar en los lagares romanos, que son las dolias de fosas metidas dentro de la tierra, etc. Pero sí que se han encontrado, que es el fondo de vasija, ¿no? Sí, muchos. Me parece, sí, culos de dolias y de todo muchísimo, eso. eso te lo explicará también. Eso se ha encontrado muchísimo. Sí. El otro día, casualmente, Paloma encontraron es que fíjate que todo un fondo de dolia interesantísimo. El tamaño de lo que se ha excavado, y todavía pues puede ser la tercera parte de lo que se va a encontrar aquí. Estamos hablando que tiene unas dimensiones increíbles ya, ¿eh? Es algo verdaderamente tremendo. ¿Te parece que sea Paloma la que se lo explique? Vamos a llamar a Paloma y también a Javier Andreu para que esté por aquí, que son el equipo de Los Bañales, los que excavan la ciudad, que claro, están excavando esto porque está en su ámbito territorial y lo están haciendo también.
Bueno, estamos aquí ahora con Paloma Lorente, directora de la excavación, ¿verdad? Sí. Y el codirector, director de toda la vida de los Bañales, Javier Andreu Pintado, que es el segundo apellido. Javier Andreu también es famoso. No sé si tanto para vosotros como el amigo Eugenio Monesma, pero también es famoso. Lleva toda la vida en la arqueología y se le conoce perfectamente ya en estos lares. Explícanos, Paloma, qué es esta estancia, porque me dice Eugenio que la más adecuada para que nos expliques eres tú. Dime. A ver, ahora mismo, tras la excavación, tenemos más incógnitas que respuestas, pero al final es lo que pasa en la arqueología, que hasta que no Pues hacemos un cortamos análisis... y ya hemos acabado. No sabemos qué es esto. Venga, A ver, seguimos. ¿Qué es? Cuéntanos. ¿Qué es? Bueno, lo que nos hemos encontrado han sido con los niveles de abandono total de estas estancias. El abandono se produce en torno al siglo V después de Cristo, que es en el momento en el que encontramos la cerámica más reciente. Estos espacios se colmatan pues, por el paso del tiempo y sobre todo porque esta zona ha sido también frecuentada por ganaderos y seguramente se colmatarían para que no cayeran los animales dentro de los agujeros. Por la estructura... Oye, perdóname que te interrumpa un poco. ¿El siglo V? ¿Cuarto? Finales del cuarto, principios del quinto después de Cristo. Ay, esta gente en esa época eran ya muy desgraciados, ¿no? Te quiero decir que el imperio ya... Hombre, había caído, el alto del imperio había caído. Claro, ahora estaban desprotegidos, vamos a decir. Nos encontramos en un lagar. No había ya por aquí Estado que le pudiera proteger y había correrías, ya les caneaban de vez en cuando. Tenían que seguir produciendo. El vino que no falte, sí, efectivamente, amigos, el vino que no falte. Fijaos hasta qué altura llega este asunto. Esto sería un lagar que funcionaría desde principios del primer siglo después de Cristo, en el momento de esplendor de la ciudad, y que se va a mantener hasta después, hasta principios del siglo V, es decir, junto con el esplendor de la ciudad, pero también con el esplendor de las villas rurales que se van a dispersar por todo el territorio. Son las más tardías ya, ¿verdad? Sí, son las más tardías. Que incluso se sospecha que la gente que estaba explotando esto está por aquí, en este entorno. De hecho, hay aquí un cerro cerca que tiene una gran cantidad de material y de estructuras en superficie que pensamos que era la villa asociada. La villa esta. Con lo cual hay para varias generaciones de arqueólogos aquí, como suele ocurrir. O sea, esto va muy lento. No hay dinero para estas cosas, mucho voluntarismo sobre todo, sí. Pero bueno. Al final hacemos con el poco dinero que nos aportan las instituciones y que nos ayudan, vamos haciendo cosillas y luego también he de decir que durante la campaña de aquí del Lagar de la Figuera hemos tenido a unos voluntarios magníficos de Biota, de Egea, de Sádava, que han venido todos los días puntuales a excavar. Y de Huesca, es verdad, y del equipo de Eugenio que han venido con nosotros un par de días. Sí, aquí está Eugenio soplando, que no se nos ha ido lejos, ¿no? Está aquí Eugenio Monesma con nosotros. No se nos desanimen, sigan estudiando arqueología, no se van a hacer ricos, ya se lo han explicado, pero es una ciencia bonita, no se desanimen. Sigue contándonos. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es que en este afloramiento de piedra van a aprovechar el recurso para crear una serie de estancias que, como os ha bien explicado Eugenio, van a tener una función específica. Aquí nos encontramos en una estancia que tiene una pendiente constante y que las primeras hipótesis que tenemos es que podría ser de almacenaje, tanto o de la uva en bruto que nos traen, o un almacenaje transitorio para luego el comercio. De las dolias ya con el vino. Pero no tenemos elementos suficientes arqueológicos para aseverar una cosa u otra. La pendiente supongo que es para que drene si entraba agua, que vaya seguramente, porque además este afloramiento de piedra tiene una pendiente constante y vemos que tiene el suelo constantemente una pendiente para poder desaguar. Luego tenemos la parte de la derecha, una serie de entalles en la roca, que si bien tenemos que seguir investigando, parece que sean los encajes para poder albergar cubetas, tal vez para esta producción de vino que se estaba llevando a cabo dentro del Lagar de la Figuera. ¿Cuánto calculas que os falta por excavar? Bueno, porque pues fíjate que se ve muy bien todos los... El lacus que llamáis, que es la pisadera, bueno, primero la pisadera, la de allí, y el lacus donde se fermentaba, ¿verdad? Pues, el vino y donde se recogía los sólidos abajo en esa cubetita que hemos visto con Eugenio. ¿Qué os falta? ¿Otro tanto? Un poco más. O sea, casi el doble, triple. O sea, que es la tercera parte lo que se ha excavado aquí todavía en este Nosotros asunto. Lo que hemos hecho este año ha sido la excavación inicial para comprobar el potencial de este lagar, ver las capacidades de interpretación y ver hasta dónde podemos llegar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que aún nos queda conocer toda la estructura superior, es decir, cómo estaba cubierto, cómo era la cubierta de este espacio de producción, tenía una serie de estancias, dónde vivía también la gente que producía aquí y sobre todo el vino que almacenamos, todo el vino que producimos, dónde lo almacenamos. Como ven, les quedan mucho a ver esas instituciones, porque esos perritas, ahí hay unos pedrolos que quitarlos cuesta dinero, y les queda todavía muchas estancias que hacer ahí, efectivamente. Y sobre todo, sabemos que hay más estancias porque hemos encontrado un vano
que está tapiado en una época posterior, que nos abrirá unas estancias que están... Es una puerta realmente, sí, que iba a parar a más cosas que había aquí abajo. Exacto. Bueno, Javier, tenías poco lío con los bañales, ¿no? Que ahora os ha salido esto. Bueno, estos son los bañales también. Esto bueno, ya, ayuda pero, a entender... sí, pero que te queda mucha ciudad todavía, sí, y ahora cierto, te aparece un lagar, una villa perimetral a la ciudad, y lo que siga apareciendo, ¿verdad? Sí, y que sigan apareciendo cosas, lo que pasa que hace falta un compromiso mayor para que estos proyectos no se hagan con ese voluntarismo, que es muy importante, sino de una manera sostenida. Creo que Javier llama compromiso a dinero, ¿no? Más o menos, es un eufemismo, ¿no? Vamos pero a es que efectivamente, la arqueología siempre ha sido así, la verdad que sí. Oye, ya de los bañales hemos hablado otras veces, yacimiento magnífico que tienen que visitar, porque está excavado en una gran proporción y tiene cosas muy interesantes para ver, y un museo en La Llana, creo, ¿no? Efectivamente, hace un año que lo hemos inaugurado y tiene materiales escultóricos, epigráficos muy recomendables. Pero te voy a preguntar otra cosa, porque últimamente yo le he visto a Javier en la farándula con la mano de Irulegui, porque claro, él está en Pamplona, es profesor de la universidad, y la mano de Irulegui levanta una polvoreda tremenda, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues ahí realmente son los vasconques del Tíbero. No, porque hay muchas manos parecidas a esta, que hay otra en Huesca y otra en no sé qué. Esto es un lío, ¿verdad? Pero los especialistas tienen que decir algo. Dime qué te parece la mano de Irulegui. Es una autoridad en ello y se lo tenemos que preguntar. Dime. Bueno, yo desde el punto de vista lingüístico me remito a los dos grandes ejes que han articulado la investigación. Inicialmente se pensó que era vascónico. La primera línea, que es la única que se ha podido leer, inicialmente se leyó como Sorioneku y se emparentó con el Sorion del euskera moderno y actual. Perdona, ese Sorion viene del latín realmente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una coincidencia, ¿eh? No tiene por qué haber una relación entre el Sorion vascónico y el Sors latino. Se ha forzado un poco en esa yo lo que había ido leyendo, por eso te lo digo. Se ha llegado a decir, pero yo creo que no hay que mezclar esas dos cosas. Y luego se interpreta también desde el vascónico porque hay varias palabras de las líneas que no se leen, que no se han podido traducir, donde hay unos signos que ya aparecían en las monedas de algunas de las llamadas cecas vasconas, que parece que son adaptaciones del signario ibérico para expresar sonidos, representar sonidos que no existen en el mundo ibérico y que existen en la ceca de Barskunes, tal vez. No, Ontiques y Unambate, creo que son las dos cecas que baten muy poca moneda, no es como Barskunes o Arsaos, que son... Que no se sabrá el origen de la ciudad, ¿no? Barskunes sí que parece que es Pamplona, o tampoco. Bueno, tampoco está claro. Entonces, todo apunta a que hay una conexión con el vascónico, pero han surgido muchas dudas desde el punto de vista de que pueda ser un texto en ibérico, porque la mano efectivamente hay atestiguaciones como soporte en la zona de la litera y en el mundo propiamente ibérico, y hay quien ha llegado a decir que la mano se ha interpretado desde el vascónico porque ha aparecido en Irulegui, que es la zona en la que empiezan precisamente, que llegan hasta 5 villas, los testimonios de antropónimos o de teónimos vascónicos, y que si esa mano hubiera aparecido en un yacimiento del ámbito ibérico neto, se hubiera interpretado así. Estás utilizando, perdona, tecnicismos antropónimos y tal, tendrá que tirar el público de Google, un poco Google lo explica todo. Si nombres de personas y de divinidades que aparecen en inscripciones de época romana y que remiten al vasco antiguo, en toda esta zona, desde Pamplona hasta donde nos encontramos. Bueno, esta misma ciudad que estamos era vascónica también, así es. Santa Cris de Eslava, que también tienes tú una relación, del que ahora os voy a enseñar las imágenes porque he estado por allí, pues también es vascónica, ¿verdad? Aunque hay que reconocer que en el momento en el que esto está en ebullición en el mundo romano eran tan romanos como los de Grecia, eso está así, vamos. Sí, y en el momento que se compone la mano de Irulegui, también ya el hecho de que usen el soporte en bronce y el hecho de escribir, eso es claramente una prueba de la aculturación romana. O sea, no eran tan romanos como cuando están produciendo aquí vino, pero hay que pensar que Roma, desde que funda Gracurris, la actual Alfaro en el Valle del Ebro, que es 100 años antes de que se destruya el poblado de Irulegui y se oculte la mano, estaba lleva permeando de una manera absoluta. Bueno, pues bien, vamos a dejar la mano de Irulegui, porque enseguida la gente con esto nos ofusca. Muchas gracias, Javier. Gracias Paloma. Gracias, Eugenio, que estamos hoy por aquí de festival en esta ciudad y sobre todo en este lagar,
que os enseño ya en las últimas imágenes porque es verdaderamente espectacular el agujero de drenaje desde la zona de la pisadera hasta el lacus este de fermentación, ¿eh? Y aquí los entalles en piedra donde metían el cesto y donde metían el filtro. Y abajo, que creo que lo veis bien, ese círculo, que es una especie de cazoleta acabada, para que se depositasen los sólidos. Bueno amigos, pues poco más por hoy. Os he presentado este nuevo lagar, que además me acaban de anunciar que ha aparecido otro, probablemente también romano, en este entorno, en este territorio. ¿Cuánto vino bebía esta gente, por Dios? Hay lagares por todos los lados. Hasta otra vez, amigos.